Hola, yo soy Jeffy y antes de comenzar con el video les mostraré esta tableta que me mandó Artisul. Es el modelo D22S y está demasiado grande. Miren, yo estaba súper emocionada porque está súper grande. Van a estar viendo las características de esta tableta en el video y un pequeño unboxing también de la misma. Como ven, la tableta es del tamaño de la mitad de mi escritorio, literalmente. Ya que bajamos los drivers y los instalamos, conectamos la tableta y está lista para usarse. Hice algunas pruebas con algunos pinceles en Krita, en Medibank, pero honestamente me gustó mucho más usar Clip Studio. Pero pues esto ya es decisión de cada quien. No creo que influya demasiado en el uso de la tableta. Y ya comenzando con el video, les muestro primero el proceso de mi boceto súper rápido para que vean lo indecisa que soy usualmente. Primero que nada, las plantitas que puse alrededor de mi personaje, que por cierto se llama Cecilio, me gustaron bastante porque me inspiré en una zona de Genshin Impact, que fue una de las pruebas que vieron al inicio del video. Entonces decidí implementarlas en mi dibujo porque igual ya tenía bastante rato que quería dibujar algo de naturaleza, así que aproveché la ocasión. Normalmente mi proceso de dibujo inicia cuando me llega una idea de la nada y trato de buscar referencias que me ayuden a darle un poco más de forma a la idea. Los colores son muy vibrantes y la sombra en la piel del personaje corresponden a las formas que arrojan las plantas. Aquí les muestro un poquito de mi estudio de luces y sombras, pues lo básico, esto para ayudarme un poquito más a comprender cómo funcionan las luces y sombras. Esto también tiene que ver con el color, es un tema súper extenso. Realmente colocar las luces y sombras no es tan difícil, al menos para mí, pero lo que sí es difícil es colorearlas, lograr que se vean naturales o acorde a los colores que hayas escogido para la piel, para la ropa, el entorno en general. Entonces hacer este dibujo fue un buen ejercicio para mí. En esta parte les enseño cómo colocar las sombras en base a la luz, que puede provenir del lugar que quieras en tu dibujo. En este caso hice algunos ejemplos para guiarme a mí misma a la hora de proyectar las sombras de las plantas en la piel de mi personaje. Como podrán notar en la paleta de color, es una armonía de colores complementarios porque predomina el verde de las plantas y el rojo y sus diferentes tonalidades en la piel, en las sombras y en el cabello. Cecilio es un personaje pelirrojo, entonces me pareció adecuado que la paleta de color del dibujo fuera en base a esa característica del personaje. Tiene la piel muy clara. Este dibujo me lo imaginaba como si él estuviese bajo el sol, rodeado de plantas cuyas formas se proyectan a modo de sombra en su piel. Entonces las sombras son subtonos de su piel y de su cabello. También algo que quiero mencionar es que las sombras no son totalmente rojas, digamos, sino que en muchas partes hay rebotes de luz, que esto también fue parte de mi práctica con la bolita y de mi pequeño y rápido estudio. Por ejemplo, en la mejilla, en la parte de la nariz, esto hace que el dibujo se vea más vivo, con volumen, y también que se note que realmente es parte del entorno, que el personaje interactúe con el entorno o que el entorno interactúe con él. Si no saben exactamente cómo colocar los tonos de piel y darles luz y sombra, traten de usar colores análogos, porque es muy fácil, al menos para pieles en estilos de dibujo un poco más realistas. También pueden usar colores complementarios y diversas armonías, pero pues depende también del entorno, de la ambientación de tu dibujo, de lo que quieras transmitir. Algo que creo que vale la pena mencionar es que si quieren que su dibujo tenga una ambientación un poco más natural, en este caso Cecilio se encuentra bajo el sol, traten de suavizar la sombra en los bordes con un color saturado para que sirva de transición entre la piel a la cual le da el sol y a la parte de la piel en la cual se proyecta una sombra, porque siempre habrá una pequeña brecha entre la sombra y el área que no tiene sombra, unidas por este color como saturado. Entonces esto les puede ayudar bastante a la hora de colocar sombras y luces en un entorno similar a este.
La verdad es que no usé referencias para las sombras, las coloqué en base a lo aprendido anteriormente y guiándome de cómo coloqué las plantas y también guiándome del punto de luz imaginario que hay en el dibujo. Sí fue un poquito difícil porque llegó un momento en el que estaba pintando sombras donde no deberían estar. Seguramente se me pasó por ahí algún detalle como ese y por eso es importante tener presente un punto de luz para poder guiarte. Si el punto de luz viene de la derecha, entonces la sombra se va a proyectar del lado y hacia el lado contrario. Si ustedes hacen alguna práctica basada en este dibujo o en este video, etiquétenme en Instagram para que pueda ver sus trabajos. Por cierto, respecto a mi opinión sobre la tableta que estoy utilizando, que es la Artisul D22S, debo admitir que me gusta mucho la manera en la que desliza el lápiz porque se siente una textura como de papel. Aparte es demasiado grande, entonces tiene un área muy amplia para trabajar y al menos a mí se me hizo bastante cómoda por esa razón. Artisul es una marca bastante económica, entonces si quieren adquirir esta tableta, pues les voy a dejar los enlaces en la descripción de este video para que vayan a checarla, ya que también está en descuento, me parece. A estas alturas me estaba gustando muchísimo la manera en la que llevaba el dibujo. En algún punto fue un poco tedioso porque tuve que pintar la misma planta en diferentes perspectivas y tamaños, pero realmente no variaba mucho en las formas y colores que utilicé, entonces fue como hacer el mismo dibujo y pintarlo una y otra vez como 10 veces. Este dibujo testeó totalmente mi paciencia, tardé 8 horas en total en terminarlo, lo cual genuinamente me pareció demasiado, pero realmente nunca hago ilustraciones tan completas y complejas como esta, así que creo que el tiempo está bien para lo que hice. También me sorprendió muchísimo que no me harté, o sea, sí ya quería terminarlo, pero me di el tiempo y la paciencia de terminar y de pulir este dibujo para que se viera bonito, porque no sé si a ustedes les pase, pero yo a veces por terminar rápido un dibujo termino pintando un poco mal, por lo mismo de tener la prisa de terminarlo ya. Aparte porque yo no puedo estar como más de 3 días o 4 en un mismo dibujo, porque cuando ya pasan esos días, como que ya me desconecté del dibujo, ya no siento ganas como cuando lo empecé a bocetear. Entonces estoy orgullosa de haber terminado este dibujo porque me tardé como 5 días en acabarlo. Casi una semana es demasiado para mí, en total 8 horas, pero creo que es un progreso decente teniendo en cuenta todo el trabajo detrás de esta ilustración, porque aparte tiene luces y sombras y un entorno y yo nunca había hecho eso. Una parte que me encantó y que siento que le dio el toque a este dibujo fueron las gotitas de agua, que quizás pude haber puesto un poco más para que la ilustración se notara realmente húmeda. Es que para lograr algo que parezca palpable, o no sé cómo decirlo, sí es necesario meterle bastante trabajo y paciencia. Eso fue todo por este video, espero que les haya gustado el resultado tanto como a mí. Les enseño cómo quedó al final la ilustración. La verdad es que me gustó bastante, para ser la primera vez que hago un dibujo como este quedé bastante satisfecha con el resultado. Muchas gracias a Artisul por la colaboración, personalmente me gustó la tableta porque es muy grande y cómoda para trabajar. Les dejo el enlace en la descripción de este video y recuerden que esta tableta en específico está en promoción me parece, y eso fue todo por hoy, muchas gracias por ver.